Hola, ¿alguna vez te ha pasado que tienes una foto o una imagen de una tabla llena de datos y lo único que quieres es tenerla en Excel lista para trabajar? Hoy te voy a mostrar paso a paso cómo convertir esa imagen en una hoja de Excel profesional, separando automáticamente el nombre completo en 3 columnas: nombre, apellido paterno, apellido materno, todo gracias a la inteligencia artificial. Y eso no es todo. Después vamos a crear un formulario súper fácil para dar de alta nuevos registros y hacer consultas rápidas de toda la tabla. Y lo mejor, todo lo vamos a hacer 100% con IA, sin escribir código complicado, sin instalar programas raros y en cuestión de minutos. Si estás cansado de pasar datos a mano o quieres automatizar tu trabajo, este video es para ti. Quédate hasta el final porque el resultado te va a volar la cabeza. Vamos con ello, empecemos. Voy a ver en este video cómo en algunas ocasiones tenemos problemitas de este tipo. En este caso mandan una lista de condóminos que han hecho alguna cooperación de una unidad habitacional, en el cual en una sola columna están involucrando sus datos completos, lo que es el nombre, el paterno y el materno. Considerando aquí también que existen algunos nombres completos, ahí tenemos un par de ejemplos, en el caso de Marco Antonio, en el caso de María Cristina. Para ello voy a utilizar la IA de Cloud, en donde yo le pide este ejercicio. Reitero, esta es una imagen que me envían y de ahí yo quiero que me lo genere en una hoja de cálculo. Aquí dentro de la IA de Cloud defino el siguiente prompt. Le estoy diciendo, créame una lista en una tabla de Excel que contenga las columnas respetando las mismas que trae, unidad, y ya agrego las demás. Desgloso el nombre, paterno, materno, y mantengo la columna de monto. Dice, considera que hay algunos nombres compuestos como Marco Antonio o María Cristina, que lo quiero en formato de nombre propio, y mantener el ordenamiento de la tabla con base al campo de la unidad. Aquí también le agrego el archivo para que de esta manera ella visualice de dónde va a tomar la información, y aquí comienza a revisarla. Dice, aquí tienes el archivo de Excel con 54 registros organizados y se aplicó. Punto número 1, los nombres compuestos los está considerando, los está colocando en la columna nombre, el apellido paterno y el apellido materno en columnas separadas, que era lo que yo deseaba. Registros con un solo apellido visible, bueno, hay dos problemas. Eric Barrón nada más tiene un apellido y Uriel Pimentel nada más tiene un apellido y se deja vacío el campo materno. Hay datos que a veces así vienen. Casos especiales, en el caso de que no aportaron alguna cooperación en moneda, pues lo aportaron en producto, no hay problema tampoco. Ordenamiento manteniendo por unidad tal como estaba en la tabla original. De manera inicial así lo dejé y no hubo ningún problema. Y ya aquí me da el archivo que yo puedo descargar y visualizarlo en Excel. Una vez que yo lo descargo en Excel, veo que efectivamente me está respetando lo que yo le había solicitado. Aquí en la parte superior está utilizando la opción de inmovilizar filas, y de tal manera que yo puedo desplazarme y revisar todos los registros que compone esta pequeñita base de datos. Ahí está lo que les había mencionado. En este caso, estas personas no tienen apellido materno, no lo quisieron dar en ese momento, no lo registraron de esa manera. El caso de los nombres compuestos los está respetando sin ningún problema. Aquí hay Edgar Esteban, Marco Antonio, María Cristina, por aquí está Jesús Enrique, Carlos Alberto. Entonces ya el primer ejercicio ya lo hizo la IA y ahora vámonos al siguiente. Lo que quiero hacer ahora es que me genere un código, y para ello utilizo el siguiente prompt. Le digo, bien, ahora me gustaría que crearas el código de una macro para un formulario que permita realizar consultas altas para nuevos registros que incluya, sigo manteniendo el campo unidad, nombre, paterno, materno y monto. Estos los estoy manejando dentro de mi formulario. Dice, en cuadros de texto. Los cuadros de texto, recuerden que es el espacio, o los text box, que es el espacio en donde se inserta la información que desea el usuario. Y lo voy a mantener así del 1 al 5. Aquí está, del 1 al 5. La unidad va a ser el text box 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahí está. De igual manera para el caso de los labels. Recuerden que los labels son etiquetas del 1 al 5. Dice según corresponda. Y los botones de comando, estoy manejando el botón altas, consultas, el de cerrar y de salir. Dice que me permite iniciar el formulario al abrir el libro. Bueno, esta es una de las acciones que comúnmente hacemos en una macro, que al momento de que abra el libro, se abra el formulario. El botón altas agregue un registro a la hoja de trabajo y aplique un ordenamiento. Esto es lo que quiero que haga el botoncito de altas. Agregue el registro y aplique un ordenamiento de acuerdo a la unidad. Aquí está. El botón consulta, aquí está, me regresa la información en los cuadros de texto en función de lo que escribe en el cuadro texto unidad. Si yo voy a escribir el número de la unidad, presiono el botoncito consulta y me tiene que arrojar la información
de a quién pertenece esa unidad. Aquí tenemos el botón cerrar. Comúnmente el botón cerrar siempre me va a permitir regresar a la aplicación para que nosotros podamos hacer alguna otra acción dentro de la hoja. Por último, el botón salir, que me permite salir de la aplicación guardando los cambios. Siempre es importante hacerle la pregunta a la IA si me ha comprendido. Le digo, dime si tienes alguna duda en la operatividad, y le digo, naturalmente el diseño del formulario lo puedo realizar, o si te es posible lo puedes realizar tú. Naturalmente pues esto ya lo tiene que hacer el usuario. Y vamos a ver entonces qué es lo que me responde la IA. Dice, entendido perfectamente, no tengo dudas sobre la operatividad, está muy clara. Voy a generar el código en Visual Basic for Application completo, que incluye tanto el formulario como toda la lógica, y tú solo tendrás que crear el formulario en el editor de Visual Basic. Aquí está, con los controles indicados, o si prefieres te explico cómo hacerlo paso a paso. Bueno, aquí ya tenemos que tener un conocimiento básico, cuando menos, de armar un formulario y conocer todos los diferentes elementos o bien objetos que integran el editor de Visual Basic para poder armar un formulario. Bueno, aquí ya me da el código, y sí es importante mencionar que empecé a tener una serie de problemitas, y por eso les digo que siempre hay que debatirle a la inteligencia artificial. Aquí me da los pasos para implementar. Dice, abrir el editor de Visual Basic utilizando la combinación de teclas Alt F11 en el archivo PISEA Cooperación. Este es el que me está dando de la hoja de cálculo. Abro la hoja de cálculo y que vamos a pegar en el código en ThysWork, en el libro de trabajo, y es que este no hace otra cosa, es una pequeña macro que me va a permitir abrir el libro de trabajo, que me va a abrir el formulario PISEA, y show.show quiere decir que me lo va a mostrar. A eso se refiere nada más. Dice, crea el user form. El user form, recuerden que es el formulario. Aquí me dice cómo. Me voy al menú insertar, le digo que quiero crear un user form y lo vamos a renombrar form PISEA en sus propiedades. Aquí la ventaja que me da, todos los controles que voy a usar. Me dice que label 1, aquí está, lo tengo que manejar como label, aquí está. Y que el caption, es decir, el nombre que va a llevar visible al usuario, va a ser la palabra unidad. El label 2 es el nombre, el label 3 es paterno, el label 4 es materno, el label 5 se refiere al monto, y ya en esa misma secuencia, en el textbox 1 voy a capturar la unidad, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y el monto en el textbox 5. Después los botones de comando, aquí los está manejando como CMD. Aquí CMD altas para dar de alta un registro, el CMD consulta precisamente para realizar alguna consulta, el CMD cerrar el formulario y regresar a la aplicación, y el CMD salir para salir completamente de la aplicación hacia Windows. Después aquí me dice que debo de pegar el código que lleva por extensión .bast desde la opción explicit hacia abajo. Aquí ya me está diciendo que va a realizar un alta, una consulta, cerrar, salir y la apertura automática del libro. Descargo a primera versión y esta me presenta fallas. Aquí, para la implementación de los diferentes objetos dentro del formulario, aquí estoy dentro del editor de Visual Basic. Recuerden que nos vamos precisamente aquí al apartado de formularios. Le estoy colocando el nombre que me está indicando, FRM, que significa formulario, y en este caso el nombre de PISEA. Y aquí tengo estos que tenemos aquí donde dice unidad, nombre, paterno, materno y monto, se refiere a los labels, a las etiquetas. Entonces, si se dan cuenta, aquí la etiqueta número 1, aquí esta que corresponde a la unidad, precisamente aquí está unidad, y aquí está, en este caso, vean que aquí me pregunta por el nombre, es label 1, aquí está, name, y aquí el caption debe decir la palabra unidad. Bueno, aquí dentro de la opción de caption, aquí está, unidad, que es lo que va a estar visualizando el usuario. Y bueno, de esa manera lo hago para las diferentes etiquetas, y de igual manera lo manejamos para los cuadros de texto, que son estos, los llamados textbox. Aquí, para el caso de los textbox, que son estos que tenemos aquí, que no es otra cosa más que los cuadros de texto, vean el textbox 1, donde voy a capturar precisamente a qué unidad pertenece. Más adelante tenemos los botones de comando. Aquí está el botón alta, el botón consulta, el botón cerrar y el botón salir. Más adelante me di cuenta que es necesario incluir el botoncito de limpiar. Aquí dentro de la inteligencia artificial, la creación del programa pues no fue tan sencillo, porque a pesar de que aquí me decía que había entendido todo, cuando yo descargo el primer formulario que le llama PISEA, le digo descargar y lo cargamos, presenta serios problemas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un documento de este tipo es que lo tenemos que guardar como un documento de Excel
habilitado para macros. En la opción de archivo guardar como en Excel le tenemos que dar estas instrucciones para que así lo haga. Me abre el formulario al abrir el libro, pero no operan los botones de comando. Es decir, sí hacía la acción de abrir el formulario al abrir el libro, pero los botones de comando no estaban operativos. Entonces aquí ya me dice que tiene por ahí un problema común y me marca los errores que frecuentemente se cometen. Me dice que tengo que borrar todo el código y volver a hacer la carga. Y aquí me dice que tengo que revisar el nombre de los botones, definirlo como CMD altas, CMD consulta, CMD cerrar y CMD salir. Bueno, y que en la propiedad de caption debo tener alta, consulta, cerrar y salir. Bueno, eso ya lo tenía sin ningún problema. Sin embargo, seguía dando problemas. Aquí me sugiere que ya tenía la solución y me da otro nombre de documento. Le digo descargar, lo inserto y sigue teniendo problemas. Bueno, aquí ya empiezan algunos problemas dentro del código. Yo selecciono la parte en donde se detuvo el código, le digo que me está mostrando este error. Y aquí el error de manera inicial era el nombre de la hoja, que yo le había colocado Picea. Y de acuerdo al código que él había hecho, ese me marcaba un error. Vean que aquí me dice, el error es porque el nombre de la hoja en tu libro se llama exactamente Picea. Y vamos a corregirlo. Y aquí me da algunas formas de cómo corregirlo, que lo podría llamar como Picea, hoja 1 o Shed 1, que también es hoja, u otro nombre. Entonces aquí me da diferentes soluciones que comúnmente en el código venía así como hoja nombre. Y bueno, me dice que lo puedo reemplazar por el número 1. Todas esas correcciones yo las realizo y sin embargo me sigue dando problemas. Al final me vuelve a dar otra vez aquí el código, lo vuelvo a descargar, lo vuelvo a probar y le vuelvo a decir que ahora me está dando otro problema. Dice, no opera. Si realizo alguna consulta me muestra y aquí le estoy diciendo el mensaje de error que me está dando. Y aquí me dice que detecta un problema en una línea que está calculando mal la última fila porque la hoja tiene filas y encabezados con celdas combinadas, que es uno de los errores clásicos que se llegan a cometer cuando tenemos un documento con celdas combinadas. Si ustedes observan aquí dentro del documento de Excel, en la parte superior aquí en el título donde va la palabra Picea y donde va la etiqueta cooperación de alumbrado, hicieron la combinación de celdas. Bueno, así hizo la conversión de la imagen el documento de Excel. Igual acá en total de registros, eso a futuro me dio problemas, pero bueno, yo no quise hacer ninguna corrección aquí en la tabla, la dejé tal y como me la había dado porque yo quería hacer trabajar precisamente a la IA. Entonces, ya que pasó ese problema aquí, vuelve a hacer otra vez sus correcciones pertinentes, me dice que tengo que borrar el código que tengo y vean que aquí ya me da nuevamente un documento para descargar y probar y me dice que se va a llamar Picea Formulario versión 3. Lo descargo, lo pruebo y nuevamente me sigue dando problemas. Le digo en qué línea me está dando el problema aquí en esta línea. Ella analiza y me dice que el error sigue siendo aquí está, que lo más probable es que la hoja tenga celdas combinadas. En los encabezados en que interfieren, en el encabezado que interfieren. Bueno, reitero, yo dejé esos errores precisamente porque el problema lo tenía que solucionar ella, no yo. Yo sé que el problema estaba allí, pero quiero ver cómo lo resuelve. Ella tiene que tener la capacidad de hacer eso. Le digo, ejecuta este diagnóstico primero. Aquí me dice que tengo que copiar esta pequeña macro que se llama diagnóstico, en donde ella va a hacer algunas revisiones. Yo lo hago, lo ejecuto y le contesto aquí. Ya lo hago y lo ejecuto. Esta es la macro que me está dando como diagnóstico, la cual la inserté aquí dentro de un módulo y después la ejecuté y pues me da, con base a los errores que me marca este diagnóstico, ella realiza correcciones en el código. Aquí más adelante yo le subo la imagen del problema que me está dando el código y ella nuevamente me dice que hace algunas correcciones y vean, en este momento ya me da el formulario número 4. En ese momento yo realizo unas pruebas que ya empieza a trabajar la consulta y le digo que quiero llamar el formulario desde la hoja Picea. Esto lo sé hacer, reitero, la idea era que ella trabaje y me solucione todo el problema. Aquí para motivarla le digo, bien, ya llevas un 9, o sea, está llegando a la solución y me dice, excelente avance. Para llamar al formulario desde la hoja me da 3 opciones.
y ya me dice, ¿no? Pues lo ideal es abrir a través de una macro que se llama abrir formulario. Llamamos al formulario que deseamos abrir y le ponemos el punto show, que significa mostrar formulario. Ya con eso ya lo puedo ejecutar y lo puedo hacer desde donde yo quiera. Me dice cómo lo quiero hacer, si es desde un botón de formulario, la forma más simple, desde una forma con estilo, un poquito más visual, con un rectángulo redondeado, que es lo que hicimos. Aquí le digo que lo voy a hacer así y aquí me vuelve a reiterar, ¿no? Dice agrega un botoncito y todo lo demás, ¿no? Después dice agrega una pestaña. Bueno, si queremos hacerlo dentro de la cinta de opciones, me da los pasos que se pueden seguir, que también sería interesante hacerlo desde ahí. Aquí lo que hice fue precisamente esto, porque me gusta más la parte estética. Nos vamos al menú insertar. Aquí dentro de las opciones de insertar tenemos esta que se llama formas y aquí tenemos precisamente que se llama rectángulo redondeado. Una vez que nosotros insertamos el rectángulo redondeado, modificamos el texto. En este caso le digo abrir formulario y vean que cuando ya le asigno la macro, en ese momento pues ya aparece el puntero índice indicándome que ya está trabajando. Si yo le doy un clic acá, pues en ese momento ya me conduce precisamente al formulario. Vean que aquí lo tengo precisamente como formulario PISEA, ahí está, y ya está operando. Si yo le doy un clic aquí al botoncito de cerrar, pues ya precisamente se cierra y me regresa aquí a la aplicación. Seguimos trabajando, solamente que aquí me vuelve a mostrar un par de problemas. Le digo, hay dos detalles. Cuando realizo la consulta, necesito limpiar los datos para realizar una nueva. Y cuando intento dar de alta un registro, me muestra este error. Bien, esto lo está haciendo nuevamente por las celdas combinadas que tenemos al final de la lista. Era muy fácil solucionarlo. Si yo lo elimino, pues se va a solucionar sin ningún problema. Pero reitero, yo quería que la IA me diera la solución completa. Aquí ya se empieza a animar, me dice ya casi está perfecto, los dos problemas son claros. La consulta, pues falta un botón que me permita limpiar los campos, que también es muy sencillo. El ordenamiento me dice que va a cambiar la opción .short por la opción ordenar campos, short fields. Ya empieza aquí a hacer la corrección pertinente, me da una explicación de qué era lo que tenía o qué era lo que le faltaba. Aquí ya me dice cómo va a quedar el botón de limpiar, que lo tengo que definir como CMD limpiar, sin ningún problema. Y ya aquí me da la versión número 5. La descargo, la pruebo y le vuelvo a decir que hay un problema. Le digo, yo deseo que al agregar un nuevo registro, por ejemplo 1A, una unidad que no está, se integre dentro de los registros existentes y se realice un ordenamiento ascendente con base al campo unidad. Dentro de la hoja de cálculo, en la parte inferior, me lo agregaba en este lugar, de tal manera que no entraba dentro de la tabla de registros existentes y naturalmente pues no me lo ordenaba. Yo lo que quiero es que me lo agregue aquí y realice el ordenamiento pertinente. Entonces, reitero, este problema lo da porque se dan cuenta aquí, estas 4 columnas se encuentran combinadas en una sola celda y eso genera el problema. Me dice, veo el problema claramente en la imagen. Yo le tomé una captura de pantalla y le subí para que ella viera en dónde se encontraba el problema. Y aquí me dice, el registro 1A, que corresponde a una unidad, dice, se agregó en la fila 59, después de la fila total de registros, que está en la fila 58, que es el que les acabo de mostrar ahorita en la hoja de cálculo. Dice, por lo que el ordenamiento no lo toma en cuenta y la fila de totales está interrumpiendo el rango de datos. Y aquí me dice cuál es la solución, es insertar siempre antes de la fila de totales y luego ordenar, pues es lo lógico que se tiene que hacer. Dice, el problema era exactamente ese y ya me da aquí algunas opciones de lo que fue modificando y me da una sexta versión del archivo .bas que lo descargue. Pero me dice adicionalmente, elimina manualmente el registro de prueba. Yo metí un registro de la unidad 1 con el nombre prueba, el apellido ejemplo, el otro apellido borrar y el dato de 150. Naturalmente, si metemos registros de prueba, pues tenemos que borrarlos para que visualicemos que esté trabajando bien. Y pues ya al final, después de estar trabajando y debatiéndole un poquito a la IA, pues esta versión fue la que ya trabajó correctamente. Por eso ya aquí le digo, muy bien, ya tienes el 10, ya revisé la operatividad y me satisface. Gracias por tu paciencia y apoyo. Sé que para ti es muy fácil realizar esta programación, aún así lo valoro mucho. Agradecer por la ayuda que me brindó.
Ella reitera, dice: muchas gracias, me alegro mucho que todo haya quedado funcionando correctamente. Ha sido un gusto trabajar contigo en este proyecto y quiero ser honesto, no fue tan sencillo como parece. Y aquí me dice los problemas que detectó. Dice: los problemas surgieron desde la asignación de los colores y algunos detallitos allí. Al final me dice cómo quedó el sistema que construimos juntos: la base de datos en Excel con un formato profesional, el formulario que contiene altas, consultas, limpiar, cerrar y salir, los botones de comando, realiza un ordenamiento automático respetando la fila de totales, me aplica la apertura al iniciar el libro, el acceso aquí, ella quería que lo hiciera desde la cinta de opciones, pero yo lo hice a través de una forma. Y ya me dice que si quiero agregar alguna otra opción, pues está lista para apoyar. Vamos a revisar un poquito la hoja, cómo quedó. Aquí dentro de la hoja, si se dan cuenta, tengo, en este momento tengo 54 registros. Aquí yo agregué el botoncito de abrir formulario. Si le damos un clic acá, pues precisamente me agrega el formulario. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una consulta. Vamos a pensar que yo quiero el registro 15A, la unidad 15A, quiero saber a quién pertenece. Le doy un clic aquí en consulta y me dice que pertenece al señor Mario Silva Gutiérrez y que aporta un monto de 150 pesos de mantenimiento. Le doy un clic al botoncito de limpiar y pues ya puedo consultar otro dato. El 1B, le digo consulta y me dice que sí pertenece. Si yo limpio y le digo que quiero consultar el 1D, consulta, me dice que no se encontró y le digo aceptar. Vamos a probar precisamente con ese registro, vamos a darlo de alta, le digo que es el 1D y para no alterar mi base de datos, aquí en nombre le voy a decir que es un ejemplo, en el apellido paterno le voy a poner prueba, en el materno le digo que lo vamos a borrar y el monto le vamos a decir que son 150 pesos. Vean, agregamos el 1D. Le digo alta y pues naturalmente lo tiene que agregar ahí. Me dice unidad 1D registrada y ordenada correctamente. Le digo aceptar y ya debe de estar en la base de datos. Le doy un clic aquí en cerrar. Les digo que este botoncito es práctico para eso precisamente. Me desplazo aquí y precisamente tenemos el registro 1D que dice, yo le puse de nombre ejemplo, de paterno prueba y de materno borrar. Y coopera con 150 pesos. Lo está haciendo de manera correcta. Y vean que aquí en la parte inferior pues ya agregó un registro más. Tenía yo 54, ahora ya tengo 55. ¿Esto cómo lo hice? Bueno, pues esto no es otra cosa más que agregué una pequeña formulita ahí. Si le damos aquí para ver la fórmula, vean, no es otra cosa más que le puse la opción contará. Recuerden que la opción contará cuenta los textos en un rango de datos, en este caso desde A4 hasta 59, hasta acá. Solamente que pues siempre lo tenemos que restar, pues estoy poniendo -1. Entonces me lleva el conteo de cuántos registros tengo. En este momento tengo 55. Si yo quiero agregar otro, pues sin problemas. Nos vamos aquí en abrir formulario. Vamos a agregar el que se llama 1A. Y le voy a poner precisamente ejemplo 2. Borrar y prueba. Son datos nada más para que yo sepa que ese no lo necesito y lo tengo que borrar. Y 150 pesos. Entonces le digo que lo quiero dar de alta, cierro, me dice que si la unidad 1 registrada y ordenada correctamente. Le digo aceptar, le digo cerrar, me desplazo a ese punto y precisamente ya tengo aquí la unidad 1A. En el número de registros pues debió de subir precisamente a 56, aquí está. Entonces ya está trabajando bien, es una pequeña basecita de datos. Recibimos una fotografía y de ahí hicimos la separación del nombre completo, separado ya por sus diferentes componentes, lo que es nombre paterno y materno, manejando la unidad y manejando el monto. Si ya queremos abandonar este registro, nos vamos en abrir formulario, le digo salir, naturalmente va a ser el guardado. Vean, me pregunta, ¿deseo guardar y salir? Le digo que sí, para que contenga esos cambios. Y de esa manera concluimos. Si se dan cuenta, pues ayuda bastante el uso de la IA para una programación, pero sí es importante y que quede esto claro, sí necesitamos saber, por un lado, qué es lo que queremos hacer y necesitamos también saber programar para que de esta manera podamos debatir y complementar lo que ella me está dando y yo llevar e implementarlo en una hoja de cálculo. Voy a dejar hasta aquí este video, ojalá y les sea de utilidad.